presentar nuestro proyecto, que es por una buena combustión eficiente, el proyecto de física mecánica. Mi nombre es Francisco Gallo, nuestros compañeros son Benjamín Aliaga, Fernando Carmona y Ricardo Espinosa. Contexto y problemática. El contexto es que vamos a mejorar un múltiple admisión de un Volkswagen Golf RK3. ¿Qué significa esto que vamos a mejorar? Vamos a mejorar el flujo de aire que entra a la admisión. ¿Por qué? Porque estos Volkswagen tienen una problemática. La problemática es que su cilindro es muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Su cilindro es muy pequeño y le entra la suficiente aire para que sea una eficiencia de combustión. Objetivo general del proyecto. En este proyecto vamos a realizar, como ya les dije, una mejora múltiple admisión usando la física mecánica, haciendo fórmulas e investigando de qué manera se puede mejorar, en el sentido de cuánto se puede agrandar, porque si nos pasamos, de vez de tener mejoras, vamos a tener peores. Entonces, eso vamos a investigar y vamos a averiguar. Este es un proyecto, o sea, una maqueta ya hecha, que es un múltiple, como se debería ver. Tenemos un cilindro 1, 2, 3 y 4. Como se ve acá, y aquí igual se ve medianamente chico. Entonces nuestra mejora es agrandar estos cilindros para que entre más aire y sea más eficiente. Aquí tenemos la biblioteca. La primera investigación de la problemática fue buscar información sobre el sistema, qué problemática tiene, cuánto mide, cuánto podemos agrandar, etc. También tenemos análisis del sistema de admisión de un motor 1.6, de que es el Volkswagen Golf RK3. También tenemos la aplicación principal del ciclo mecánica en el fluido del motor, en el sentido cómo fluye la física mecánica dentro de múltiple admisión, cómo funciona el aire, etc. También tenemos el diseño final y simulación del sistema de admisión. Este diseño final es cómo al final va a quedar múltiple admisión, cuánto se va a agrandar, cuánto se va a mejorar y cuánto podemos llegar a mejorar la eficiencia en el combustible. También tenemos la elaboración final del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Ya nuestra maqueta ya realizada, ya los cálculos hechos, cómo funciona, cuánto mejoramos, etc. Hola, buenas noches compañeros. Mi trabajo consiste en las preguntas de la investigación y la primera pregunta es: ¿cuál es el principal problema del sistema de admisión original? La segunda pregunta es: ¿cómo influye el flujo de aire en la combustión? La tercera es: ¿qué mejoras proponen para el sistema de admisión? La cuarta es: ¿las modificaciones afectan el consumo de combustible? Y 5, ¿y qué beneficios se espera obtener de este proyecto? Bien, nuestro principal problema podría ser la limitación del flujo de aire, ya que estos 4 conectores que van acá son los que van del múltiple de admisión a cada uno de los cilindros, y esta vendría siendo nuestro ingreso del flujo de aire, donde aquí ya iría el sensor, ya estaría la mariposa de admisión y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, acá tenemos, en este ejemplo que hicimos casero, es que si bien esta parte es muy grande, donde permitiría un buen flujo de aire, la boquilla que la que tenemos no supera más que los 50 milímetros, 40 milímetros puede ser. Entonces eso, aunque esto sea muy grande, va a limitar mucho el acceso de aire hacia el múltiple colector de admisión para entregárselo a cada uno de los pistones. En la respuesta 2, un flujo de aire adecuado es crucial para una combustión eficiente, es decir, que si a este mismo múltiple, en vez de ocupar la caja del filtro original y las mangueras de silicona que son originales, pusiéramos un múltiple de admisión de aluminio con su respectivo codo a 45 grados más un filtro de alto flujo, podríamos tener una mucho mejor combustión, haciendo todo esto más eficiente, ya que mientras más aire obtengamos dentro del motor, es mucho mejor. La respuesta 3, las mejoras pueden incluir, por ejemplo, una instalación de un sistema de admisión de aire de alto rendimiento o filtros de aire menos restrictivos, que es como lo decía adelante, ya que el filtro de admisión original, por lo general, atrapa todo lo que es partículas de aire, de polvo, de tierra, hojas, suciedad, etc. Pero al realizar esto,
El problema que tenemos es que limita la cantidad de aire que puede entrar al sistema. Bien, para nuestra respuesta 4, sí, las modificaciones sí pueden afectar el consumo de combustible, ya que mientras más aire entra al motor, no es que podamos hacer combustión con la misma cantidad de benzina, ya que tendríamos una mezcla pobre. Eso puede ser muy perjudicial para un motor. Entonces, al yo introducir más aire dentro de mi colector de admisión hacia cada uno de los cilindros, me obliga de alguna manera a inyectar un poco más de combustible, pero a la vez puedo tener mucho más eficiencia sacrificando un poquito más de consumo. Potencia también se agrega mejor respuesta del acelerador y todas esas cosas. Y para los beneficios, como recién lo estoy diciendo, podemos tener, al cambiar un colector de admisión con un mejor flujo, con un mejor sistema aerodinámico dentro, que esté trabajado, pulido o que tenga efecto de pelota de golf, todo eso ayuda a mejorar la admisión y por ende todo lo que es aire va a entrar de mejor manera al motor y se va a repartir de manera mejor uniforme hacia cada uno de los cilindros, mejorando así nuestra eficiencia de combustible o sacrificándolo un poco, depende de cómo lo veamos, y también teniendo mejor respuesta en potencia y en aceleración del vehículo. Para el esquema de ecuaciones matemáticas, tenemos la ecuación de continuidad, que permite calcular el aire en relación al aire de conducto y la velocidad del flujo, que se traduce por caudal es igual a aceleración por velocidad. El principio de Bernoulli relaciona la presión y la velocidad y la altura del flujo para analizar el comportamiento del aire en la admisión. La ley de los gases ideales nos permite comprender que la temperatura influye directamente en la densidad del aire y por ende en la cantidad de oxígeno que entra en las cámaras de combustión. El número de Reynolds se utiliza para determinar el flujo si es laminar o es turbulento. Esto nos va a decir aproximadamente en los 4000 puntos Reynolds superior de un flujo turbulento. El despeje de la fórmula y el reemplazo de datos se aplicará en operaciones algebraicas para calcular la velocidad, caudal, presión y diámetro óptimo del sistema de admisión. Aquí tenemos los cálculos realizados. Los datos utilizados fueron vistos desde un punto de vista controlado, ¿ya? Con una temperatura específica, con una viscosidad de aire específica y todo lo que lleva a un ambiente, para una prueba controlada dentro del sistema, a 6.000 revoluciones por minuto. El área de un caudal, el área del conducto se refiere a los runners, al diámetro de cada uno de los runners, pero eso nos afecta en la ecuación de continuidad, ya que si el área disminuye, la velocidad aumenta, y si el área aumenta, la velocidad disminuye. Eso nos va a afectar directamente en la velocidad del flujo de aire a través de los runners, más no en la parte del colector. El principio de Bernoulli nos ayuda a explicar que los cambios de presión y aceleración del aire tienen pérdidas cuando existen estrechamientos. La ley de los gases ideales nos dice que, nos demuestra que al disminuir la temperatura a presión constante, el aire aumenta, su densidad ingresa más oxígeno al motor. La energía mecánica del flujo significa que por cada unidad de peso del aire existen 45.77 mililitros de columna equivalente a la energía cinética. El número de Reynolds, como lo dije anteriormente, superior a 4.000 puntos, nos indica que es un flujo turbulento. En este caso, con la ecuación tenemos un resultado de 191.351 puntos en la escala de Reynolds. Nos encontramos con la problemática de que teníamos un material preexistente que era el aluminio fundido. El aluminio fundido presentaba rugosidades. Esas rugosidades ayudaban a bajar el número de Reynolds, por lo tanto disminuían la turbulencia. En el caso de nuestro prototipo estamos utilizando un polímero termoformado, el cual es de superficie lisa. Eso aumenta aún más la turbulencia dentro del sistema.
análisis e identificación de fallas en sistemas mecánicos, electrónicos y eléctricos de los vehículos, gestión y mantenimiento, planificación y ejecución de mantenciones preventivas correctivas para asegurar la confiabilidad del vehículo, gestión del proyecto y aprendimiento, desarrollar proyectos integradores con un enfoque de innovación y guiarlos en la mejora continua. Y como último tenemos tendencia de innovación, incorporación de nuevas tecnologías y soluciones sostenibles en el sector de la automotriz y de electromovilidad.